Hola, mi nombre es Jacqueline. Hola, yo soy Isabel y esto es Antes de Medianoche. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por situaciones donde nuestro cuerpo no se comporta de manera regular o normal? Todo el mundo o sea, nosotros hemos vivido con nosotros mismos desde que nacimos, ¿no? Nos conocemos y sabemos exactamente cómo actúa nuestro cuerpo bajo cierta circunstancia. Cuando esto comienza a ser extraño o fuera de lo normal por ciertas situaciones que estemos pasando bajo presión, estrés o situaciones en las cuales nos enfrentamos en nuestro día a día, nuestro cuerpo comienza a comportarse de manera extraña, de manera fuera de lo habitual, ¿no? Y muchas veces, a pesar de que estemos en nuestra rutina normal, em, sabemos que hay algo dentro de nosotros que no está normal, ¿sabes? Yo recuerdo que hace como 2 años y medio mi cuerpo le pasó exactamente esto. Yo no sé si nada más a mí me ha pasado, yo lo voy a hablar desde mi experiencia. Yo recuerdo que estaba en una situación muy frustrante, en un pico muy frustrante de mi vida, donde yo no sabía el idioma en el país donde yo estaba viviendo y donde yo trabajaba absolutamente o sea, yo trabajaba de 6 de la mañana y podía ser las 11 de la noche y yo estaba saliendo de trabajar, una cosa así. Y adicional a esto, yo llevaba una vida muy desordenada también, donde no dormía las horas correspondientes y todo este tipo de cosas. Recuerdo que mi cuerpo comenzó a comportarse de manera extraña, pero yo no le di mucha importancia porque muchas veces nosotros estamos metidos o sumergidos mucho en nuestra rutina, ¿no? Em, y recuerdo que no tenía la misma energía, los mismos ánimos. Recuerdo que yo sabía que necesitaba levantarme porque sabía que necesitaba ir a trabajar, pero no era como esa motivación o esos ánimos de que, bueno, tenemos un día más, vamos a ver qué da para hoy, o esas expectativas de qué nos va a ofrecer de lindo el día hoy, ¿sabes? Era así como que sonaba la alarma, yo me vestía sin ánimo de absolutamente nada, me iba a trabajar. Recuerdo que eso empezó a ser constante en mi vida por varias semanas y llegó al punto donde yo no sentía propósito, donde yo sentía que yo sabía que necesitaba hacer mi vida diaria y normal, pero no sabía por qué lo estaba haciendo. Estaba como en modo automático, ¿sabes? Este, y me acuerdo que comencé a sentir malestar general, como cuando te va a dar gripe. A partir de allí me dio fiebre después, o sea, como que, bueno, lo normal, lo que tú haces, te tomas unas pastillas de estas que son para la gripe y sigues con tu vida normal, ¿no? Recuerdo que después me comenzó a dar fiebre y mi cuerpo cayó en cama, total, total, cayó, no me lograba levantar de lo débil que me sentía. Y fui reflejando así como tal cual como cuando te da gripe, me empezó a dar tos, me daba fiebre todos los días. Recuerdo que, llamé al GP, que es como el área de medicina de acá, y ellos me mandaron antibióticos porque asumieron que tenía una infección. Yo recuerdo haberme tomado todo el tratamiento, pero yo no mejoraba, Isabel. Yo no mejoraba en lo absoluto. Y es más, me daban en las madrugadas una tos que casi que me hacía vomitar. O sea, recuerdo que no vomité de como tal comida, pero recuerdo haber como flema, ¿sabes? Como cuando vomitas flema y cosas así. Disculpen, ¿no? Lo que no le gusta ese tipo de cosas. Bueno, recuerdo que ya estuve así más o menos como un mes, imagínate. Y a mí el GP me decía así como que, pero ya terminaste tu tratamiento, deberías sentirte mejor. Y yo así como que, no, no me siento mejor en lo absoluto. Me siento exactamente igual y me daba fiebre exactamente a la misma hora.
más o menos como eso de las 3 de la tarde me daba fiebre. ¿Quién le da fiebre exactamente a la misma hora? O sea, por Dios. Entonces, claro, yo a todas estas, yo nunca pensé que era algo emocional. Yo sí me sentía como desanimada y me sentía como les dije ya desde un principio, sin propósito. Yo decido, como irme de aquí por un tiempo. Y me acuerdo que con lo que me quedaba en la cuenta compré un pasaje para donde estaba mi mamá. Eh, yo creo que a todas estas casi nadie sabe lo que yo pasé en ese momento. Todo el mundo sabe que yo me fui, todo el mundo sabe que yo me fui a Panamá, todo el mundo supo que yo estuve, o sea, como que me dio una gripe o algo, pero yo no soy muy comunicativa en el sentido de decirte, o sea, yo te puedo decir me siento mal, pero si yo me puedo estar muriendo, pero yo te voy a decir, ok, me siento mal. Nunca soy dramática, así que me estoy muriendo, necesito ayuda, auxilio, no. Yo así como que, bueno, entonces, recuerdo que yo me sentía tan desanimada que yo pasaba todo el día durmiendo. O sea, todo el día. ¿Tú sabes lo que es pasar un mes? O sea, yo creo que yo salí como en, no sé, como 3 o 4 oportunidades porque tenía que ir a comprar algo de comida. Este, pero todo el día una persona durmiendo no es normal. Recuerdo haber pasado hasta 3 días sin bañarme. O sea, recuerdo como que, y yo misma me obligaba, era así como que, Jacqueline, o sea, no era que tenía ánimos de salir a bañarme, no era que tenía ánimos de ir a comer, sino que, o sea, de hacer algo de comer para mí, sino que yo misma me obligaba porque yo sabía que mi cuerpo lo necesitaba, ¿sabes? No es algo como instintivamente que nosotras actualmente nos levantamos, sabemos que desayunamos, nos disfrutamos nuestro café y es como, ¿sabes? No, en ese momento yo misma me tenía que hablar y obligar a hacer las cosas. Y hasta hambre da. Porque, o sea, uno en ese momento así de esa situación emocional que tenías, seguramente ni hambre te daba. Y con las pocas ganas que tenías de hacer cosas, menos te provocaba cocinar. Así que era algo que quizás podías pasar por alto sin tanta cuestión. Pero uno, estando un poquito mejor emocionalmente, así sea por hambre, uno se para. Exactamente, yo realmente no, ni siquiera hambre creo que me daba. Yo misma me acuerdo de haberme hablado y decirme, Jacqueline, párate y báñate, o sea, yo misma, como dándome una orden para que mi cerebro escuchara y lo hiciera, ¿sabes? O yo misma parándome, yo podía comer una vez al día, o sea, ¿sabes? Y yo misma hablándome, Jacqueline, párate y come, y busca algo y come algo, ¿sabes? Entonces, recuerdo haber hablado con mi mamá y haberle dicho como que, mira, me ha dado una gripe muy fuerte. Todas estas, como te digo, yo nunca fui explícita exactamente cómo me sentía, yo simplemente decía que era una gripe. Y mi mamá me dijo, bueno, vente. Y yo sin pensarlo mucho, o sea, ¿qué persona con fiebre, todo, que te hace vomitar y que te sientes tan mal va a decir, sí, yo me voy? O sea, nadie, ¿sabes? Todo el mundo dice, no, espérate que yo me sienta mejor y programo mi viaje. Y en esa altura estábamos como un año de haber pasado lo del COVID. Y a mí todas las pruebas de COVID, eso sí, me salían negativas porque yo me las estaba haciendo, ¿no? Porque al principio yo asumí que era COVID. Entonces, es más, los doctores me hicieron esperar como estos 15 días como para saber si me daba positivo o no, para poder mandarme los antibióticos porque no vaya a ser que era COVID, ¿sabes? Entonces, bueno, yo me acuerdo que desde el momento en el que yo salí, después de casi un mes, salí a comprarme una maleta para irme de viaje. Ese día no me dio fiebre. Ese día no me dio fiebre, pero sí o sea, sí me seguía sintiendo mal, no les miento, me seguía sintiendo súper mal, o sea, mi cuerpo no estaba reaccionando bien y seguía teniendo la tos justamente cuando, más que todo por las noches. Eh, Llegué, armé mi maleta, le dije a mi hermana que iba a entregar la habitación donde estaba en ese momento y me fui. En el momento y que yo piso el aeropuerto, a mí se me quitó la tos, a mí se me quitó el malestar, a mí se me quitó la fiebre y recuerdo yo no haber dicho mucho, o sea, a mí la gente me preguntó así como que te vas a ir de viaje, pero ya te sientes bien y yo sí, sí, ya estoy mejor, mentira, estaba igualita, yo estaba igualita.
Lo que pasa es que yo sabía que la gente no, o sea, como que me iban a decir, bueno, pero no te vayas, espérate que te mejores y todo esto. Y yo sentí como mi cuerpo sintió vida por un segundo, ¿sabes? Así como que tengo una motivación, como cuando consigues una motivación para hacer algo. Y a todas estas yo llegué a Panamá, yo vi a la gente, yo compartí con mi mamá, a mí nunca me dio fiebre en ese viaje, o sea que por lo general, cambio de temperatura, yo vengo de un país muy frío, Panamá es muy caliente, que por lo general te deberías enfermar por pues, la cuestión de todo esto. Yo hice escala en países, yo ya, o sea, yo llegué a Panamá como si nunca me hubiese dado una gripe, como si nunca nada. Y ahí después de, obviamente yo en el momento no lo pensé, no lo asumí, pero como con los meses después, yo dije, yo estaba enferma emocionalmente, ¿sabes? Fue como un método de defensa de mi cuerpo, pedir auxilio de esa manera, como llevarme al límite de decir, ya no puedes pararte, no puedes, o sea, te sientes tan mal que te lleva al límite para que tú hagas algo al respecto con eso. Y yo no sabía si, yo no sé si eso le ha pasado a alguien más, pero yo lo cuento porque a mí me pasó. Y yo creo que la gente en Panamá nunca se imaginó en el estado, o sea, de lo que, de la depresión, porque eso básicamente es depresión, en el que yo me conseguí hace un mes atrás, en la gripe donde, que a mí me había dado hace un mes atrás, en el estado de ánimo que yo estaba, porque yo sentí como un respiro dentro de mí en ese momento. Yo, yo sentí, este, como que si hubiese vuelto a la vida, realmente. Yo recuerdo ese viaje tuyo para acá y, y, o sea, lo menos que podía imaginarse cualquier persona era precisamente eso. Primero, no te veías enferma. No enferma en el sentido de lo que dices, pues, de tener gripe, de tener eso, o sea, no era algo que uno diga, ay, sí, tiene como gripecita, nada por el estilo, ni tampoco uno podía imaginarse eso. Y fíjate que fuerte es como esas cosas emocionales incluso también pueden omitirse, y no porque no hubo señales que nos los mostraran y que no nos diéramos cuenta, sino porque, o sea, hey, eh, no lo estabas haciendo visible tampoco, pues. O sea, no es que hubo señales que pudiéramos darnos cuenta, por lo menos acá, no sé, ya conviviendo más de cerca, pues, pero en esa pequeña visita, aparte también comentas que en esa visita ya estabas diferente, ya era como un antes y un después, por lo tanto, quizás como se veía antes no era igual, pero qué fuerte como el corazón y la mente pueden afectar tanto el cuerpo, porque definitivamente no era un asunto de médico, porque te tomaste un tratamiento completo de antibióticos y no lo quitó, porque no se solucionaba con medicina, sino que era otro asunto completamente diferente. Y es difícil ese sentimiento de uno ver que eso, como que no tienes motivación, como que no sabes ni siquiera dónde vas, qué quieres, ni por qué te sientes así, entonces te empiezas a sentir mal y entonces es como, ay, para completar me siento mal, o sea, es una cosa que empeora la otra y otra y otra. A mí yo desde pequeña tuve muchos problemas de salud que ya siendo más grande me di cuenta que eran todos emocionales. Eh, y era que siempre, por alguna razón X, entonces vomitaba mucho, vomitaba involuntariamente, no era que yo me inducía el vómito ni nada por el estilo, me enfermaba de verdad muy mal, muy, muy mal. Y me mandaban un tratamiento que se cumplía, pero con el tiempo, o sea, fue evidente que se cumplía más es por el asunto emocional que por el asunto médico.
porque entonces yo viví siempre, estando pequeña, en un ambiente muy violento y pasaba, eran una montaña rusa de sentimientos muy fuertes y entonces ocurría que mi mamá, bueno, pasaba trabajando todo el día, entonces cuando llegaba era una ruleta rusa a ver si mi papá estaba de buen humor o no, entonces si se volvía loco o no. Entonces llegaba un punto en el que yo me imagino que mi subconsciente decía, yo ya no soporto esto y se descompensaba. Entonces, realmente lo que me curaba era estar con mi mamá, que mi mamá me cuidara, que se tomara 1, 2 o 3 días en los que estuviera ahí pendiente de mí. Y durante esos días, debido a que yo estaba enferma, entonces no habían episodios violentos, no habían problemas, mi mamá estaba allí, todo giraba más hacia el problema mayor en ese momento, que era que yo estaba enferma. Entonces era como que se solucionaba todo. Obviamente yo no lo hacía a propósito, no era algo que yo decía, ay, sí, me voy a enfermar y eso, pero cuando me di cuenta que era así, me di cuenta ya estando pequeña todavía. Supe que tenía el poder para entonces enfermarme cuando yo quisiera. Y eso es tan peligroso, porque yo me di cuenta que se trataba de emociones y entonces yo podía manipular mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos y todo eso para entonces sentirme mal. No era fingir los síntomas, era provocar los síntomas. Entonces, pero nunca lo llevé a ese extremo porque la verdad es que no, yo no disfrutaba para nada estar enferma. O sea, eso fue que me di cuenta que ocurría así, pero no porque yo quisiera que fuera así. Y qué peligroso es, qué peligroso es realmente darse cuenta y entonces que uno pueda tener ese control de tomarlo a su disposición porque se puede convertir en una manipulación. Pero era totalmente un asunto emocional. Yo me enfermaba cada cierto tiempo y era exactamente de lo mismo. Era vomitar. Y así duré hasta grande. Así duré hasta, no sé, como 16 años, 17 años quizás. Y aunque sabía que era un tema emocional y ya entonces yo me esforzaba para tratar de controlar mis emociones que no me sobrepasaran al punto de que llegara a sentirme mal físicamente, que me diera malestar, que me diera por vomitar o cualquier cosa, habían cosas que me sobrepasaban mucho y me enfermaba igual por cualquier cosa. Me daba gripe, vomitaba. Me daba dolor de estómago, vomitaba. Me daba fiebre, vomitaba. Todo era un problema y eso, o sea, era algo como que no paraba. No, y no era un asunto de medicina, no era un asunto de eso, aunque igual me llevaban al médico, por supuesto. Pero fue algo que lidié por muchos años con eso. Y me habían dicho que tenía gastritis, me habían dicho que sí, que yo sufría de eso, ya era como que el diagnóstico, que tenía gastritis y entonces habían ciertos alimentos que me irritaban el estómago y que provocaban eso. Pero ya yo sabía que eso realmente no era por eso. Yo sabía que cuando yo emocionalmente estaba más estresada o más vulnerable en algunas cosas, triste, molesta, lo que sea, venía algo, venía cerca de eso. Y yo me esforzaba mucho en no, porque llegar a ese punto era caótico. O sea, yo recuerdo, de hecho, una vez que mi cuñado una noche salió con mi mamá y conmigo en el carro a llevarme a un centro médico y yo en el camino de la casa al centro médico vomité 15 veces. O sea, era una cosa y ya prácticamente no vomitaba nada. Pero no paraba. Entonces me decía, por favor avísame, no sé qué. Entonces no, yo le decía, para un momento. Entonces me paraba y yo salía del carro y vomitaba y entonces volvíamos a cerrar y seguíamos rodando otro poquito y otra vez, por favor, y llegaba, o sea, y era algo que de verdad yo no podía controlar, o sea, yo llegaba deshidratada a los lugares y entonces me tenían que a juro inyectar, que eso era otro problema más, porque entonces mis venas son muy finitas, nunca me conseguían la vía, todo era una cadena de cosas caóticas. Y yo, por más que me esforzara, no lo podía hacer, pero
supe cuándo se me quitó. Supe perfectamente el momento en el que ya dejé de pasar por eso. Y fue cuando empecé a asistir a la iglesia, fuimos a un encuentro. En ese encuentro duró viernes, finalcito de la tarde, sábado, todo el día y el domingo hasta la tarde. Y recuerdo que el sábado, no, recuerdo que el mismo viernes, creo que fue, en la noche del primer día, oraron por algo. Oraron por una cuestión de salud y eso, fue el sábado. Porque en el primer día era como un recibimiento y todo, como un primer encuentro y esto, pero en el siguiente día, entre tantos temas que tocaron, hablaron acerca de la salud, de padecimientos que uno tuviera, de cosas así, que Dios podía hacer una obra en nosotros y eso, y yo en mente tenía eso de que tenía gastritis y que yo sabía que sí, el diagnóstico era de gastritis, pero eso era una gastritis provocada por algo emocional y no por una condición física realmente. Y yo recuerdo que cerré los ojos, oré, yo dije, Señor, por favor, ya quítame esto, yo no quiero seguir lidiando con esto, ya, o sea, yo no lo soporto más, yo sabía que era un asunto emocional y ya yo no quería seguir cargando con ese problema emocional, o sea, no podía ser que mis emociones llegaran al nivel de afectarme el cuerpo. Y estuvieron orando y eso, y yo sentí una cosa en el estómago como así, no sé ni siquiera cómo decirlo, porque no es como cuando te ruge el estómago que tú dices, ay, me acaban de rugir las tripas, tengo hambre. No, fue una cosa extraña en el estómago y yo así como que no estoy loca, ¿verdad? O sea, yo dije, se me quitó, ya no tengo nada, ya no tengo nada, o sea, hambre no tenía, definitivamente eso no fue un rugido de panza. Yo dije, ya, y me sentí tan feliz que yo decía, no puede ser, o sea, yo no lo podía creer, yo ya no voy a sufrir más esto, y efectivamente no volví a sufrir más de eso, o sea, eso fue el último día en el que ocurrió eso, y ya las otras veces que me he enfermado, que desde entonces hasta acá las puedo contar con los dedos de las manos, o sea, no, y me sobran todavía, y ha sido malestar de gripe, algo normal, o sea, no es que soy inmune a cualquier cosa, pero yo dije, Dios ya acabó con esto, o sea, me lo quitó, ya. Y entonces, o sea, ya no tenía yo que forzarme, no es que desarrollé la manera de controlar mis emociones al punto tal que no me afectara así, sino que simplemente ya no tenía que lidiar con esas emociones porque es como ese rencor quizás o esa tristeza, ese torbellino de emociones de cosas que uno viene arrastrando de tantos años, ya no era algo con lo que tenía que lidiar. Y, y fue que yo digo, de verdad que Dios me sanó. Y yo recuerdo que yo llegué ese día y yo le dije, mamá, Dios me sanó, me quitó la gastritis. Y ella así como que, y él como que se chifló. Y yo estaba convencidísima de eso y tal cual. O sea, más nunca me pasó eso. Y de verdad que Dios es demasiado bueno. Tremendo tu testimonio, Isabel, gloria a Dios. Y, o sea, las dos partes son totalmente diferentes, tanto la tuya como la mía, porque es algo que tú cuentas que lidiaste por muchos años, ¿sabes? Lo mío fue en una ocasión, este, y no se dice que no, como tú misma dices, no se dice que no me haya dado gripe nuevamente, ¿sabes? A mí me ha dado gripe, me ha dado otro tipo de cosas, pero me dura casi 3 días lo normal, lo que debería durar un virus, ¿sabes? Este, y, y realmente es increíble cómo Dios puede actuar en la vida de nosotros también. En ese momento yo todavía no había buscado de Cristo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Panamá, todo el mundo así como que, wow, porque cuando tú sales de Latinoamérica y estás en la parte de Europa, es así como que, wow, vives en Europa, el sueño de todo el mundo, ¿sabes? Y entonces todo el mundo así como que, wow, Jacqueline, ¿qué se siente vivir por allá? Y wow, Jacqueline, ¿qué tal? O sea, como que el sueño de cualquiera, las oportunidades que tú tienes, yo quisiera estar en tu lugar. Y la gente no sabe lo que pide muchas veces, sin saber en lo que realmente conlleva, o sea, lo que realmente está pasando a la otra persona.
muchas veces también las personas anhelan una posición o las oportunidades de alguien más sin saber lo que está viviendo en ese momento la persona. Yo realmente quería estar en los zapatos de cualquiera menos en los míos. Yo lo menos que quería era volver, yo lo menos que quería era volver, yo lo menos que quería, yo le decía a todo el mundo así como que sí, bueno, es muy bonito, conocí otro lugar y tales, pero como que no es para mí, esto no es para mí. Y yo realmente siento y pienso que volví porque Dios tenía un gran propósito con todo, nada más por eso. Porque yo lloré como si no hubiese un mañana cuando me volví a montar en el avión de regreso. Este, mm, Y debemos tener cuidado también de cómo vemos la vida de los demás, de lo que anhelamos de la vida de los demás, de lo que pueda estar pasando otra persona. Em, Fíjate que yo me acuerdo de tu gastritis, yo me acuerdo que nosotros estudiábamos y muchas veces tú faltabas por varios días al colegio y, es más, hasta los profesores me preguntaban por ti porque sabían que siempre estábamos juntas. Y yo no, y me dicen, yo les decía que se te había vuelto a activar el problema de la gastritis, porque todo el mundo en el colegio sabía que tú sufrías de gastritis. Entonces, nunca en mi cabeza llegó a asociar el tema de la gastritis con lo emocional o sea, que tú habías pasado en tu niñez, ¿sabes? Y también hablabas de la manipulación, que es un punto muy importante en esta área. Fíjate que yo después de que volví y después que pasaron los meses, yo caí en cuenta de que yo realmente me había enfermado emocionalmente. Pero esto nunca fue como que, porque por ejemplo, tú puedes sacar un cierto provecho de ciertas cosas y de ciertas situaciones, y nunca fue así como que, "Ay, voy a sacar provecho de esto, o voy a darme de baja en el trabajo porque alego de que emocionalmente no estoy estable", no, en lo absoluto. Pero hay gente y hay personas que sí pueden llegar a pensar así, o el diablo puede implantar ese tipo de pensamiento en la cabeza de cualquier persona, ¿sabes? No se dice que en algún momento de nuestra vida no te haya pasado a ti, ¿será que me enfermo en estos momentos? ¿Será que activo los síntomas o no? O sea, no se dice que no sea, ¿será que me doy de baja o no en el trabajo? O sea, no se dice que no haya pasado por la cabeza de uno, ¿sabes? Pero, pienso que es muy importante tener en cuenta de que Dios es el que obra en nuestras vidas, el que hace, el que nos puede sanar, si nosotros así lo permitimos en la vida de nosotros. El testimonio que tú diste me dejó impactada porque yo no sabía que tú habías sido sana en el encuentro, ¿sabes? Y nosotras dos fuimos juntas al encuentro, si mal no lo recuerdo. Y después de tantos años enterarse de eso, es así como que qué bonito. Y fue un encuentro donde yo también fui libre de muchas cosas y recuerdo que yo en ese momento, yo me acuerdo que en ese encuentro también fui sana y fui sana de la amigdalitis. No se dice que no me haya vuelto a dar amigdalitis. Después de ese encuentro hasta aquí me ha dado una sola vez. Después del encuentro hasta el día de hoy, que yo recuerdo, me dio una sola vez. Bueno, pero el Recuerdo. encuentro lo hicimos en 2013. Así que ya han pasado, lo hicimos como en marzo de 2013. Así que ya han pasado 11 años desde entonces. Bueno, imagínate. Y si tú no me traes a memoria eso, o sea, yo no recuerdo lo de la amigdalitis. Yo recuerdo que a mí me daba cada un mes o cada 2 meses. Recuerdo que los doctores me habían dicho así como que, mira, si te vuelve a dar, es como que hay que operarte, hay que sacarte las amígdalas. Y yo recuerdo que yo no quería, yo nunca esperaba un quirófano, yo nunca, y él me conoce, yo nunca me he partido ni siquiera un hueso en mi vida. Entonces es así como que yo le tengo pánico al tema de la anestesia, al tema, las agujas, para mí eso es un pánico horrible, horrible, o sea, Sí, no lo puedo explicar. es Ya un lo he superado, pánico horrible. ya lo he superado un poco, pero entonces yo decía, ¿cómo me van a abrir a mí? ¿Me van a sacar algo de mí? ¿No? Recuerdo que en el encuentro cuando estaba ministrando la parte de la sanidad, yo le pedí a Dios que me hiciera sana de las amígdalas y que yo no me quería operar. Bueno, después de ese encuentro yo no me volví a enfermar de la amigdalitis, sino, imagínate, yo creo que yo llegando aquí a Inglaterra hace 4 años atrás me dio una sola vez amigdalitis. Imagínate, o sea, Dios es grande y poderoso, a mí no me operaron, no me tuvieron que sacar las amígdalas, yo no volví a sufrir de eso. Entonces,
Es increíble como Dios también nos puede sacar del huequito profundo donde estamos o de las enfermedades que nosotros podemos parecer que la gente dirá, bueno, la amigdalitis es algo común, normal y se resuelve con una simple operación. O la gastritis se resuelve con simplemente mejorar tu alimentación. Ujú. Entonces, pero no es así de simple, No. porque yo no quería operarme y él no quería vivir restringida de ciertas cosas que comía toda su vida, porque eso es lo que hacen las enfermedades, no, nos atan a vivir esclavizados a cierto tipo de cosas, o decir, o nos condiciona a vivir de cierta manera también. Y entonces, qué bonito es contar ese tipo de testimonio. Sí. Y con respecto a cómo terminó todo después de que volví de Panamá, eh, volví, volví, no, pasé otro tipo de situaciones que ya los hablaremos más adelante, porque tenemos otro punto muy importante en hablar en el siguiente tema, que también viene incluido con respecto a esto, porque yo volví, pero yo volví sin Cristo. No se dice que ese respiro que yo tuve en ese momento haya sido duradero, ¿me entiendes? Yo tuve esa energía para volver, me recargué de mi gente, de mi familia, de lugares bonitos, de recuerdos bonitos que yo tuve en Panamá y todo eso, pero no se dice que me haya durado por mucho tiempo. Yo conseguí un versículo bíblico en Génesis 31:3 y dice así. mm, También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Yo sentí que en el momento que yo volví a mi tierra y a mi parentela, pues sentí ese respiro de parte de Dios, porque realmente la familia, los amigos y la gente que nos rodea, porque, bueno, tú dirás, Isabel es tu amiga, sí, pero vi a Isabel, vi a la hermana de Isabel, vi a la mamá de Isabel, que son gente que en las que yo crecí, que yo sé que me quieren sinceramente. Vi a mi mamá, que obviamente que más amor sincero que tu madre, independientemente de los errores que tenga cada familia y cada persona, tu familia es tu familia. Y yo sentí esto que dice aquí en Génesis, que Dios estará conmigo. Yo sí sentí ese respiro, como que yo estoy contigo, vamos que sí se puede. Sí, qué bonito también es que uno se rodee de personas que aporten cosas buenas a tu vida, porque, porque yo leí un versículo hace poco, eh, hace un par de días, que hablaba acerca de que como la condición de nuestro corazón también hermoseaba nuestro rostro, no recuerdo muy bien lo que decía, pero yo decía, es cierto, o sea, hay veces que realmente lo que hay dentro de nosotros se refleja tan fuertemente en nuestro exterior, bien sea porque de pronto nos vemos tristes o porque afecta nuestra salud. Y bueno, yo había pensado en un versículo para este tema, pero ya después, pensando como en tantas cosas, creo que ese encaja más solamente es para el próximo tema, porque les va a gustar mucho el próximo tema, pero que tiene bastante que ver con esto, con cuestiones, quizás para llamarlo de cierta forma, de salud mental. Pero ahorita pensando en todo esto que hemos conversado, recuerdo este que dice Mateo 6:27, nueva versión internacional, dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y realmente nosotros no, hay cosas que no están en nuestro control. Simplemente hay cosas que no están en nuestro control. Y por lo menos desde lo que pasaba conmigo, era esa preocupación, ese era pensar mucho en algo o quizás aferrarme mucho a una emoción como tal, que hacía que yo eso se saliera de control dentro de mí y que entonces provocara ciertas cosas. Pero que lograba con eso, realmente no había nada bueno que se pudiera hacer. Yo no iba a mejorar la situación aferrándome a eso, sino que
O sea, en el contexto de este versículo habla acerca de que no nos debemos afanar por tantas cosas a nuestro alrededor, por preocuparnos por qué vamos a comer o qué vamos a beber. Nada de eso realmente es importante, porque si te pones a ver, no hay algo que nosotros podamos hacer al respecto. Siempre van a haber cosas que salen de nuestro control, y por mucho que lo pensemos demasiado, por mucho que nos preocupemos, por mucho que hagamos lo que sea, van a haber cosas que simplemente no van a cambiar porque nosotros simplemente lo querramos, pero hay que ponerlo en manos de Dios y confiar en que Él sí va a obrar en eso, y, y confiar en que su voluntad es perfecta, indistintamente de la situación que estemos pasando, y eso siempre va a estar allí acompañándonos de una manera u otra. Y pensar en que, fíjate lo que dice el versículo, o sea, no hay nada que nosotros podamos hacer, por mucho que nos preocupemos, ni siquiera de agregar una hora al curso de nuestra vida, o sea, ya no se puede hacer. Y lo que hacemos más bien es lastimarnos a nosotros mismos o provocarnos un daño, bien sea un daño emocional, un daño físico, porque hay personas que pueden pasar años, muchos años, viviendo, lidiando con emociones, y no se manifiestan realmente en la salud de ellos, sino hasta de pronto muchos años después, o simplemente se terminan desarrollando trastornos de salud mental, que al final es un daño que nos hacemos. Entonces es una cuestión de sabernos rodear de personas buenas, de pedir ayuda, de no preocuparnos más allá de lo que realmente podemos hacer, sino que entregarlo en manos de Dios. Y además de eso, que también podamos ser capaces de, en medio de las circunstancias, quizás tomarnos un tiempo, así sea de hacer una lista o de lo que sea, para tratar de ver las cosas buenas en las que sí nos pudiéramos enfocar, porque siempre va a haber alguna cosa en la que podamos decir, gracias Dios. O sea, no, las cosas no son 100% malas. Lo que pasa es que tendemos a enfocarnos en eso malo. Si uno, por ejemplo, se corta, todo tu cuerpo puede estar bien, pero nada más porque te duele esa cortada, tú, ay, sientes que o sea, es como toda tu atención puede centrarse en eso. Entonces, eso lo tendemos a hacer con las cosas. Entonces, tratar de quizás salirnos de esa burbuja de conflicto, de todo lo que nos está pasando, y decir, vamos a ver en qué puedo agradecer, porque de una fuente no pueden salir dos aguas. O agradeces o no agradeces. Entonces, si tomamos la parte de verlo desde la esperanza, desde la fe, desde el agradecimiento, hacia la parte de Dios, no va a haber espacio para lo otro. O sea, no se puede, no se puede estar con las dos cosas. Entonces, pienso que es muy importante eso, las personas, y tratar fíjate lo importante también que hiciste tú. Tú te hablabas a ti mismo y decías, me tengo que parar. O sea, ya, no, así sea uno obligarse o lo que sea, pero ser intencional en tratar de salir de ese lugar si es posible. Y si no lo podemos hacer por nosotros mismos, entonces eso, pedir ayuda. Bueno, es verdad, Isabel, muy importante lo que comentaba, y es de hacer una lista. Yo así quiera, muchas veces así quiera pensar las cosas, no es para mí. Habrá gente que sí le funciona pensarlas, a mí no me funciona. O sea, porque no me concentro exactamente en todo, no es como verlo todo completo. Entonces muchas veces también me ha funcionado sentarme a escribir y escribir exactamente qué es lo que me está pasando en ese momento para yo misma identificar el problema y en lo cual yo debo empezar a trabajar o orar. Em, por eso, o identificar las cosas buenas. Muchas veces estamos tan, como tú dices, tan agobiados de lo malo que no identificamos las cosas buenas, pero entonces no es así como que, bueno, las voy a pensar y las voy a enumerar. Yo soy persona de que tengo que verlo, leerlo. O sea, no me basta con solamente saberlo.
o solamente pensarlo. Entonces muchas veces sí o sea, últimamente me ha funcionado mucho lo que es escribir en las listas, que lo comentabas mucho. Conseguí el versículo bíblico del cual hablabas y se encuentra en Proverbios 15:13: el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón, del espíritu se abate. Muchas veces nuestro espíritu está abatido, pero la alegría que nos da Cristo también se manifiesta en nuestro rostro, en nuestro ser, y no se dice por eso que no sintamos desánimo, dolor o tristezas en la vida, pero el amor de Cristo sí es reflejado en nosotros y no simplemente, ¿sabes? Como cuando tú miras a una persona y tú dices, ¿qué tendrá de diferente? ¿Sabes? Procuremos ser así, que esa gracia de Dios esté sobre nosotros y no nada más sobre Isabel, sobre mí, sobre ti también, ¿sabes? No es nada más porque te sientas abatido en estos momentos o porque te sientas triste, porque te sientas que no tienes un propósito, un ánimo de vida en estos momentos, que sigues levantándote por las mañanas más, te sigues sintiendo vacío y no sabes qué es lo que necesitas. Pues déjame decirte que necesitas al Espíritu Santo en tu vida y que Él es el único que puede obrar en nosotros, el único que nos puede sacar de allí y el único que puede llenarnos por completo y darnos una vida de tranquilidad en medio de tanta tormenta. Porque a pesar de que tengamos momentos donde nos sintamos bien y donde recarguemos energía, no es algo momentáneo, son como choques momentáneos de felicidad. Y realmente nadie quiere vivir con cosas momentáneas. La gente, todos buscamos algo, un equilibrio o algo que sea permanente. Y creo que eso nada más nos lo puede brindar el Espíritu Santo y lo que hace Dios en nuestras vidas. Muchas veces estamos en ese hoyo metidos en una situación y uno dice, siento que nadie me está entendiendo, siento que esto me está pasando nada más a mí, siento que esto no está yendo a ninguna parte, me está sobrepasando, no lo puedo controlar y es algo que nos pasa, o sea, ni siquiera los cristianos estamos libres de eso, hay veces en las que nos dejamos agobiar por eso y de hecho ahorita recuerdo una historia en la Biblia que es de Elías. Elías siendo un gran profeta, una persona que había manifestado mucho profecías de Dios y había visto el poder de Dios a obrar muy fuerte. Él llegó a un punto en el que se dejó agobiar cuando querían perseguir para matarlo. O sea, y él decía, ya yo no quiero seguir viviendo. O sea, él sentía que lo que él estaba siendo obediente a Dios, pero todo le salía que estaba incluso corriendo peligro su vida y Dios lo sustentó, Dios lo levantó, lo sostuvo y su fin fue bueno. Entonces, confía que la situación en la que estás, Dios puede obrar en eso siempre y cuando tú se lo permitas. Si tú no lo dejas obrar en eso, si tú no le pides que te ayude en eso y dejas que Él ayude, porque de nada sirve que tú digas, sí, Señor, por favor, ayúdame, pero yo lo hago solo. O sea, tú dime que no funciona así. En la palabra también dice que nosotros no recibimos porque no pedimos. Entonces, y cuando pedimos, pedimos mal. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos enseñe cómo pedir por esta situación que de pronto no estás entendiendo, que de pronto no estás manejando bien y que sabes que se está saliendo de tu control, que te ayude a pedir por eso y que además te enseñe cuál es el camino para salir de allí, que ponga a las personas a tu alrededor correctas, que abra tus oídos para que puedas escuchar esas cosas que tienen para decirte las demás personas, porque a veces Dios nos envía personas a decirnos cosas y estamos tan aturdidos con lo que nos está pasando que no somos capaces ni siquiera de escucharlos a ellos. Entonces, que abra nuestros oídos, que abra tu corazón y que tú puedas entregarle completamente eso a Dios, porque si tú se lo entregas, Él lo va a poder manejar. No hay nada que sea ni imposible ni difícil tampoco. Entonces, si la situación a tu alrededor no puede mejorar porque es el curso que debe tomar, que entonces Él pueda ser paz en medio de la tormenta, que Él pueda darte esa paz a ti, aunque las circunstancias no se arreglen, pero que en medio de eso tú puedas decir, bueno, o sea, a pesar de todo, me estoy tranquilo, porque eso es posible. Entonces, es eso. Nada, bueno, gracias por estar aquí y nos vemos el próximo sábado.
Te invito a que compartas este video con alguien que tú piensas que esté pasando por esos momentos, o si tú tal lo estás pasando, pues puedas saber que pues, hay un Dios que se puede orar por esa situación, que puede salir de allí, y que así como Dios lo ha hecho en la vida de Isabel, Dios lo ha hecho en mi vida, pues también lo puede hacer en la tuya. Eh, Síguenos en nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte y bueno, hasta la próxima. Chao.